Buenos días, Cristian. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, vamos a comenzar. El tema que toca hoy es el teatro del siglo XVII y siglo XVIII, ¿es correcto? Sí. Bueno, también le recuerdo que el próximo viernes Ujú. tenemos entonces para prepararnos para el examen. Ok. Pues vamos a comenzar con el tema. ¿Qué pudo encontrar usted en el tema? Mm, lo busco. Bueno, sí lo mandé, pero como no lo mandé desde mi computadora, Ya, lo voy a abrir desde la página. sí, está bien. Mm, Listo. ¿Qué caracterizó el teatro de la Nueva España en el siglo XVIII y XIX? Se Sí, es conoce, correcto. se conoce por teatro español del siglo de oro, o bien teatro áureo español, a la gran producción teatral comprendida durante el siglo XVIII y siglo XIX en los dominios tanto peninsulares como de ultramar que conformaban la corona española. Este extenso periodo que abarca más de un siglo se le considera uno de los más fructíferos debido a que vio nacer algunos dramaturgos españoles más conocidos y universales como son Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso Molina, Agustín Moreto y Juan Ruiz de Alarcón. Cánones Aristóteles, gran parte de su producción está escrita en verso y se ponían en escena en unos recintos conocidos popularmente como corrales de comedias, con muy pocos medios escenográficos y lumínicos por compañías profesionales compuestas tanto por actores como por actrices. Tras la llegada del Renacimiento y el resurgir de la ciudad por el restablecimiento del comercio, el trato en Occidente escapa al control de la Iglesia y vuelve a hacerse presente en la vida cultural de las principales ciudades de Europa, proporcionando que paulatinamente se crean de nuevo, se crean de nuevo edificios estables con programación regular y las compañías itinera, itinerantes encuentran asiento. Sin embargo, existe una sociedad muy diferente a aquella anterior al medievo, por lo que a nivel estético de posiciones contrapuestas se perfilan por un lado los partidarios de la limitación servil de los clásicos grecolatinos y de la interpretación horaciana de las doctrinas aristotélicas, y por otro los autores que reclaman una mayor libertad para el creador y que intenta incorporar los materiales dramáticos, leyendas y
condiciones susceptibles de ser representadas, forjando durante la Edad Media. Este proceso de encontrar un nuevo marco donde poder engarzar en escena otros relatos, piezas musicales, números cómicos, sainetes y loas, es un nuevo canon, hará que producción del siglo XVIII, no solo en España, sea de pocos autores de renombre, sin exceptuar a algunos italianos como Maquiavelo y Rusante, pero eh, necesario para desembocar más adelante en lo que se dará de llamar la comedia nueva. En este proceso de experimentación hace que hoy en día sea tan poco habitual el ver representadas piezas de este periodo de transición, siendo la excepción los pasados de Lope de Rueda o la Numancia de Cervantes. Muy bien. Sí, estamos hablando propiamente de la literatura del siglo de oro. Voy a compartirle una presentación, muy bien lo que consultó. Este es una diapositiva de un mapa conceptual. A ver, aquí está. ¿Puede observarla? ¿Puede observar el mapa conceptual? ¿Lo Sí, tiene? profe. Sí, bueno, entonces Sí. vamos a comenzar. Estamos hablando propiamente de la literatura del siglo XVI y siglo XVII, es decir, propiamente está en su apogeo el Renacimiento. Por aquí hay una imagen de los antiguos teatros. Eh, este es en Almagro y esta es otra réplica de otro escenario teatral, pero vamos a comenzar entonces aquí. Bueno, propiamente podremos decir que que el teatro del siglo de oro se distingue por un tipo de representación que no seguía propiamente los cánones establecidos, es decir, rompía un poco con lo establecido. eh, pues vamos a considerar que debido al boom de la época, propiamente no se siguen cánones. Entendamos que canon es un conjunto de reglas que se establece para llevar a cabo una tarea. Entonces, por ejemplo, los cánones de la Biblia, es decir, los libros de la Biblia, pues son inamovibles, o sea, no hay modificaciones, no hay cambios. Hasta la fecha, la Biblia sigue siendo la misma de hace siglos. Esto con motivo de darle un peso y sobre todo darle una formalidad. Entonces, la formalidad que se le da a la escritura es no romper con estos cánones. Es decir, que la Biblia sigue siendo lo mismo. Entonces, si hablamos aquí, propiamente una de las características del teatro, o que va a distinguir al teatro de esta época, es propiamente que no seguían los cánones. Los cánones habían sido establecidos por el pensamiento aristotélico. Acuérdese que Aristóteles es quien establece los géneros
que nosotros conocemos como el épico, el lírico y el dramático. Entonces, propiamente el teatro va, pues aparentemente va a romper con estos cánones, que es propiamente lo que dice la presentación. Por eso gran parte de la producción, según el canon, estaba escrita en verso y se ponía en escena en unos recintos conocidos popularmente como corrales. Eh, Estos corrales o estos escenarios eh, contaban con muy pocos medios. Estamos hablando medios escenográficos y lumínicos. Primero porque, pues acuérdense que es la época que los grandes escenarios o los grandes espacios se iluminaban con antorchas. Entonces, pues no había iluminación. Las escenografías, pues no había estas pantallas grandes que tenemos ni estos escenarios de teatros como los tenemos hoy. Es decir, pues se buscaban los espacios que se podían, incluso mucho del teatro se va a hacer hasta en las calles. Ahora, algunos de estos actores eran propiamente líricos, no tenían una escolaridad como tal. Por lo tanto, tras la llegada del Renacimiento y el resurgir de las ciudades por el restablecimiento del comercio, el teatro en Occidente pues va a salirse de control de la iglesia. Es decir, la iglesia de alguna manera tenía cierto control sobre la vida de la población durante toda la época medieval. Entonces la iglesia romana marcaba las pautas a seguir. A partir de aquí, bueno, pues el siglo de oro propiamente rompe con esos cánones. A eso propiamente se refiere esta diapositiva. Entonces comenzamos. La literatura en el siglo de oro. Una de las características es la prosa. Los géneros narrativos que se desarrollan en esta época, primero tenemos la novela de caballería. Esto ya hablábamos la clase pasada. Segundo, novela sentimental, todo lo que es propiamente el drama. La novela morisca, es decir, humor, pues humor blanco o humor negro, ¿no? Lo que se ya presentado, pero tenemos la novela bizantina, que ya propiamente es una expresión del arte, todo es Bizancio. Y sobre todo, bueno, pues tenemos la novela pastoril. Esta novela pastoril pues, tiene que ver mucho con la vida campirana y va a ser importante y sobre todo, bueno, va a ser atractiva. Es la época donde comienzan también los famosos coloquios, es decir, el teatro propiamente se llevaba a las calles, ya que pues mucha gente no tenía el recurso y aparte de no tener el recurso, pues no tenía la formación cultural. Por lo tanto, se recurría a esto. Dentro de estos géneros que ya mencionamos, bueno, pues se encuentra la novela picaresca. Eh, Acuérdense que, o más bien no hay que olvidar que el resto de la población europea propiamente está compuesta en esta época todavía, por gente ignorante. Y la misma ignorancia pues hace que lo característico sea un lenguaje, diríamos, popular, un lenguaje grotesco, un lenguaje eh, prosaico. Entonces, este lenguaje, de alguna manera, pues permitía que la gente tuviera acceso a estas obras. No sé si alguna vez ha visto el teatro, o entre comillas teatro, o las presentaciones que hacen los payasos en la calle. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de ver algún payaso hacer sus speech en la calle?
Mm, sí, ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Cómo dibujan a la mm, gente? con señas, globos, a veces con chistes, magia, incluso. Mm, y ya creo. Eh, una de las características de los payasos es que utilizan a la gente Ah, para también. hacer reír a la gente y, y se sirven de cualquier tontería grotesca para hasta del físico se burlan estos payasos y entonces de esa manera hacen reír a la gente. ¿Por qué no se hace digamos, un mensaje de altura? Bueno, pues porque la gente en realidad no le encuentra sentido. La gente le encuentra sentido a lo grotesco, a lo grosero, a lo cotidiano, a lo popular. Por eso, de alguna manera, la función del payaso es provocar cierta picardía para atraer la atención de la comunidad. Esto, lógico, pues no lo van a hacer en los grandes escenarios como son los teatros de la ciudad, porque pues ahí estamos hablando de un teatro de altura. Y aún así hay muchas obras que se presentan y recurren a la picardía para atraer la atención del pueblo. Pero estamos hablando, bueno, pues de otro tipo de teatro. Pero en general un poquito para entender esto de la novela picaresca. Por aquí como ejemplo tenemos a Lazarillo de Tormes, perdón, que es una novela, si la leemos, bueno, pues es un poquito una novela de tipo campirano. También tenemos La vida del pícaro Guzmán de Alfarrache, de su obra Mateo. Eh, Otra de las obras también que se escribieron en esta época de novela pastoril es de Galatea. Otras novelas ejemplares que fueron publicadas en 1613 es La Gitana o La Gitanilla, La Ilustre Fregona, o sea, término que ya utilizamos hoy en nuestros días todavía, Rinconete y Cortadilla, El Licenciado, Vidriera, El Coloquio de los Perros, etcétera. Estas obras fueron escritas en la época de Cervantes, Miguel de Cervantes, quien va a ser inmortalizado a través de su obra Don Quijote de la Mancha. Propiamente estas obras escritas mm, buscan una narración sencilla que de alguna manera sea comprendida por el pueblo. Por eso, pues va a ser esta obra la obra inmortal de Miguel de Cervantes, Don Quijote, aunque no es la única, pero curiosamente, bueno, pues es la más conocida para nosotros. Yo las anteriores en verdad no las conozco ni las ubico ni por nombre, pero curiosamente, bueno, pues son obras de Cervantes. Los rasgos de estas características narrativas del teatro de oro, eh, pues son personajes idealizados o fantásticos. Es uno de los rasgos de estas obras, tanto caballeresca, sentimental, morisca, bizantina y pastoril. Personajes idealizados o fantásticos. El teatro también tiene que recurrir a esta fantasía, como hoy en día, por ejemplo, ocurre en las películas americanas. ¿Cuál es
diríamos, el tenor o lo que más tratan de sobresalir las películas americanas, desde lo que usted puede percibir. ¿Qué es lo que más se sobresale en las películas americanas? Mm, la velocidad. La velocidad. ¿Qué otra? ¿Qué otra característica? Mm, a ver, pues me repite la pregunta. Es que me Sí, distraje. sí, ¿qué es lo característico? ¿Qué es lo característico de las películas americanas? Mm, peleas. Peleas. ¿Qué otra? Mm, peleas. Carros. Otra. Lujos. Drogas. ¿Qué otra? Mm, mm, Las películas de antaño, ¿qué es lo que presentan? ¿Qué es lo que tratan de resaltar? las de antaño. Mm, de aquí de México No, de o Estados de dónde? Unidos. De Estados Unidos. Mm, pues ay, también peleas en algunas. Mafias o cosas así. Bueno, las películas de los años 80, propiamente lo que tratan de resaltar es el superhombre. Sí. Por ejemplo, lo típico de estas películas es personajes con mucho poderío, eh, mm, personas que enfrentan a un ejército solos y lo vencen, Ujú, misiones pues totalmente mortales, donde salen victoriosos, un solo personaje. Entonces, es un poco lo que tratan esta literatura en esta época, es decir, personajes idealizados o fantásticos, los superamigos, los superhéroes, o sea, es un mundo de fantasía propiamente. No se diga estas películas de ficción, Matrix y cosas así. Bueno, pues son películas que tienen mucha fantasía, porque pues no podemos aceptar que hay personas que vuelan. A mí no se me hace pues que puedan volar, sin embargo, curiosamente pues es lo que más se idealiza dentro de la película. Entonces, un poquito para entender el escenario y sobre todo el mensaje que trataban de transmitir en esta época. Era uno de estos, el idealismo y lo fantástico, es decir, algo idealizado, algo que pudiera ser, pero no era en la realidad. O cuando aparecieron las películas de Kung Fu, ¿no? O sea, Kung Fu también que con su arte marcial tenía dominio sobre su ambiente y pues nos damos cuenta pues que no es así, o sea, no se puede volar ni cosas parecidas. Pero también hay otro rasgo de personajes de buena clase social que no combinan a lo largo de la narración, es decir, eh, podríamos decir un teatro más realista, que generalmente el realismo pues como que no nos gusta mucho, es decir, siempre tenemos una tendencia a la utopía.
al idealismo, es decir, algo que tiene que ser más allá de lo que nosotros tenemos a la mano. Por su parte, la narración picaresca, pues es contada en primera persona, la cual constaba de un prólogo y generalmente 7 tratados o 7 capítulos. Esta era la característica de la obra pícara. Es una especie de carta dirigida a personajes importantes. Por ejemplo, sus amos, el ciego, el clérigo de Maqueda, el hidalgo, el pobre, un fraile de Merced, el buldero, o sea, son los personajes que eh, representan esta obra. Por su parte, los rasgos de la novela picaresca, tenemos el relato autobiográfico, los protagonistas son antihéroes, hijos de padres sin honra, es decir, un poquito la característica de la novela mexicana, eh, que los pobres se casan con los ricos o viceversa, y entonces ahí ya comienza todo el drama. Las aspiraciones a acceder a la clase social, pero el fracaso en el intento, aquellos que se casan por interés y han de ser descubiertos, bueno, pues son de alguna manera desechados de ese ambiente. Pero también se encuentra la novela realista, en la cual muestra el estado real de la sociedad de su tiempo. Estas novelas pues las vamos a encontrar en algunas películas mexicanas, es decir, por ejemplo, las de Pedro Infante. Ujú. Es el reflejo de la vida del pueblo, es realista porque de alguna manera el ambiente de los 50 que se viven en la Ciudad de México, pues es la pobreza, es la mendicidad, es la tristeza, es el compartir también de la gente sencilla del pueblo. Y esto, bueno, pues todavía lo tenemos hasta nuestros días, tanto en películas como en canciones. Pero también hay aquellas novelas que hablan de personajes que cambian de vida, se transforman. Por ejemplo, esto lo podemos nosotros ver en la vida de algunos familiares, pues que nacieron en circunstancias difíciles. Sin embargo, pues gracias a su esfuerzo, a su trabajo, han salido adelante. Y hoy en día, pues los negocios que se tienen no se tienen por el trabajo de los hijos. Generalmente los negocios que se han logrado crear, pues han sido trabajo de los padres o trabajo de los abuelos también. Entonces, todo este drama de novela, bueno, pues todavía se hace hasta nuestros días. Y esto, bueno, pues gracias al, a lo que se inició en este siglo de oro. Pero por otro lado también, pues la iglesia no se quedó atrás, o sea, es decir, la iglesia siguió también trabajando porque la iglesia de alguna manera buscaba una forma de seguir evangelizando. Y uno de los medios más adecuados para la evangelización, incluso aquí en la conquista, en la época de la conquista, bueno, pues va a ser el teatro, donde se va a exaltar mucho las vidas místicas. Eh, Dentro de las características de esta, bueno, pues tenemos la oscuridad, la tentación, el ayuno, los sacrificios, eh, la lucha entre el cielo y la tierra con las almas unidas a lo terrenal, que va a ser lo característico de lo religioso.
es decir, la oscuridad como el mal, la tentación como algo constante en la vida del, del ser humano, el ayuno como un medio de perfección, y el sacrificio como un medio de crecimiento. Por lo tanto, pues la única manera de liberar al alma de la tentación, pues será a través de el ayuno y el sacrificio. Pero también hay otras obras que tratan de, de implementar estas mismas características y, y tratan de alguna manera nutrir de la fe en Dios a la comunidad que aprecia este tipo de obras. Por ello, el alma debe continuar en esfuerzo y a la vez dejarse en manos de Dios, que es todavía un poco, diríamos, la característica que predomina en muchas familias cristianas en México. No sé si en su casa se acostumbra esto todavía de, pues déjalo, cuando una situación no encuentro una solución, generalmente dicen, bueno, pues déjalo en manos de Dios, Dios dirá, encomiéndate a Dios, si Dios quiere, si Dios permite, etcétera. Un poco es esta vía, vía mística que se comenzó a gestar en esta época y que a la fecha, pues todavía en muchas familias sigue predominando. No sé qué me diga al respecto. Sí, profe, sí, sí sucede. A veces, pero sí. Sí, entonces, todavía vuelvo a repetir, en algunas familias se acostumbra a esto. Por ejemplo, en Semana Santa el ayuno, algunas familias todavía ayunan, algunas familias todavía hacen algunos sacrificios para alcanzar gracias, etcétera. Esta fase iluminativa empieza a gozarse de la presencia de Dios a partir del ayuno y la abstinencia. Pero está la fase purgativa, que es el alma que se purifica mediante la penitencia. Es decir, todavía hay esa concepción religiosa pues en el pueblo mexicano de decir, todo el sacrificio que hagas, pues un día va a ser compensado. Y creo que en esto, bueno, pues podemos experimentar que todo esfuerzo que hace el ser humano, un día tiene una recompensa. Esa recompensa, pues generalmente no tiene un fecho, no tiene una fecha, perdón. O sea, no hay un periodo donde se cumpla o no se cumpla, simplemente pues se espera con calma y al respecto, bueno, pues yo convulgo con esto también, que todo esfuerzo tiene una recompensa. Todo trabajo que se hace con empeño, con dedicación, pues tiene una recompensa y esa recompensa pues no tiene una fecha para cumplirse. Sin embargo, se va a cumplir. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, al terminar su preparatoria, al hacer el esfuerzo por seguir estudiando, pues durante este periodo es invertir, es de alguna manera renunciar al descanso, renunciar a la diversión, pues renunciar a muchas cosas. Pero todo Ujú. esto que aparentemente pues se hace, bueno, no aparentemente, sino que se hace con esfuerzo, tarde que temprano tiene una recompensa. No sé al respecto que diga usted. Sí, sí tiene razón. Por ejemplo, la parte del fútbol, algún futbolista que señale usted que pues padeció muchas vejaciones, tuvo muchos contratiempos en su vida, sufrió falta de descanso, incluso hasta económicamente tuvo problemas y bueno, pues hoy en día goza de muchos beneficios gracias a su constancia y dedicación. ¿Algún futbolista que usted tenga como referente? Mm, creo que Cristiano Ronaldo.
O sea, la vida de Cristiano Ronaldo no ha sido de toda su existencia, no ha sido de éxito o de Mm, verdad. antes, bueno, cuando empezó, Cuando empezó, ¿cómo era su vida? ¿Tenía los lujos, los bienes, las propiedades que tiene ahora? no, ¿Venía de una familia apoderada? no, Entonces, este personaje sufrió mucho, sí, batalló mucho, luchó sí, sí, mucho. Bueno, pues hoy en día está súper recompensado. ¿Quién no sí, quisiera sí, la vida de este futbolista? Primero con sus dotes futbolísticos y segundo con todo el dinero que gana. sí, ¿Algún mexicano? mexicano, mm, yo creo que Andrés Guardado, Andrés Guardado. ¿Cómo era su vida antes? pues difícil Pues por yo la creo que forma ajá, sí, ¿qué más? en que se tenía que mover para los entrenamientos y todo eso. Entonces batallaron mucho. Sí, Bueno, entonces, por eso le digo que todo esfuerzo, todo trabajo, toda ilusión en la vida de esfuerzo, constancia y trabajo, un día tiene una recompensa. Esta es un poquito la característica de estas obras religiosas. Estamos hablando, por ejemplo, de una gran representante de estas obras místicas religiosas, Santa Teresa de Jesús. Tiene dos obras, una de ellas es Camino a la Perfección y la otra es las Moradas. Pero también está Sor Juana de la Cruz, que tienen las características de estas obras religiosas. ¿Alguna duda hasta aquí? no, profe. Bueno, simplemente aquí nada más le vuelvo a compartir los, los teatros. O sea, son teatros muy escuetos, muy sencillos, no tienen nada de, de adornos ni cosa parecida, ¿no? Pues no se diga, todavía es más sencillo. El mismo vestuario, pues es un vestuario no como ahora que lo cambian en segundos para las escenas. Es Ujú. decir, iniciaban con un vestuario y con ese propiamente terminaban. Todavía en esa época, bueno, pues se recurría a algunos personajes a las máscaras para hacer las representaciones como en el antiguo teatro griego. Aquí, por ejemplo, este personaje trae una máscara, la mujer ya no, porque las máscaras se usaron cuando la mujer no tenía participación en el teatro. Y Mm. aquí hay otras máscaras que fueron utilizadas en el teatro de esta época todavía, sobre todo para representar imágenes demoníacas. Bueno, pues le agradezco y nos vemos en el examen. El ¿El examen vamos viernes a... ya es el examen? El viernes es el examen. Tenemos la sesión y terminada la sesión, hacen su examen. La sesión durará unos 3 minutos nada más para dar algunas recomendaciones para el examen. Ok, profe. Sí, y ya sería propiamente todo. Inicia usted el examen normal y tiene media horita, es decir, a las 7:30, bueno, pues ya va a estar desocupado. Ok. Ándele, pues que tenga bonito día. Hasta luego. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego.